El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hola familia, buenos días, familia Inspiración. Estamos en un ciclo extraordinario. ¿Cómo ver días buenos? Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de la mentira y del engaño. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, dice: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y en Génesis capítulo 3, del 3 al 6 dice: Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Qué ocurrió? Aquí es la primera vez donde nosotros podemos encontrar el primer engaño que se cometió en la historia de la humanidad. Pero antes de hablar acerca del primer engaño, en Génesis del 1, 2, cuando vino la palabra de Dios, ¿qué se empezó a formar? Se empezó a ordenar porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y con la palabra que Dios daba, se empezaron a crear las cosas. Todo venía ¿en qué? En orden. Había vida, fructificación y multiplicación. Y fíjense que dice acá: Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y quería que el hombre creciera, fructificara y se multiplicara. Y le dio libertad de decidir. Sin embargo, el hombre, en este caso Eva, tomó la decisión ¿de qué? De escuchar a la serpiente, que era ¿quién? Satanás. ¿Qué produjo esta situación? Caos y muerte. Inmediatamente ella obedeció a lo que esto ocurrió inmediatamente después que ella tomara la decisión de obedecer al engaño que la serpiente, en este caso Satanás, le dijo que hiciera. Pero quiero destacar algo: la verdad es más antigua, la verdad fue primero que la falsedad. La palabra de Dios vino antes que las mentiras satánicas, solo que podríamos decir que se han viralizado más, que se da mucho énfasis a la mentira y al engaño. Pero hoy vamos a hablar de la verdad, también de lo que la verdad trae, de lo que la verdad produce en nuestras vidas. ¿Qué ocurrió con Eva? Y en esto vamos a prestar bastante atención. ¿A qué dio rienda suelta Eva? A sus deseos naturales, al apetito físico, a su ganancia personal, al poder y la gloria. Nada diferente de lo que hoy está ocurriendo. Vamos a ver aquí, o podemos ver aquí, notar dos personajes diferentes: la deidad de Dios, que estamos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estamos hablando del personaje que introdujo el engaño aquí en la tierra y que es Satanás. Juan 8:44, Jesús explica divinamente la obra de Satanás, cómo es el actuar de él. Dice, él fue, en la parte B del verso dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces ya sabemos quién es el padre de la mentira y del engaño: Satanás. Pero en Juan 14:6 dice Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y comparando estos pasajes que acabamos de leer, vamos a ver otra historia, otro pasaje que está en Josué capítulo 9. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando tenían la promesa, cierto, de poseer la tierra que Dios les había entregado? En Josué 9
verso del 3 en adelante dice que los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai. Había arrasado con todo. Y ellos usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejo rotos y remendados y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Sandalias gastadas y remendadas en sus pies, o sea, tenían todo un plan, una coartada de que de engaño. Fue algo astuto que ellos usaron. Dice, vinieron a Josué, verso 6, al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, hagan pues pacto con nosotros. ¿Cuál era la instrucción de Dios? No deberían haber hecho pacto con nadie. Dice, hagan pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitan en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con ustedes? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son y de dónde vienen? Verso 9, y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor su Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los reyes, bueno, a todos los que habían ellos derribado. Y dice, en el verso 12 dice algo que debemos prestar atención. Dice, cuando ellos salieron, nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres, y le muestra unos odres rotos, estos odres de vino que llenamos eran nuevos y aquí están rotos, y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastadas a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, y hay algo que hicieron: no pidieron consejo al Señor. 15. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación, todo el mundo estuvo de acuerdo. 16. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Dos eventos completamente diferentes, pero con situaciones muy parecidas. Eva se dejó llevar por lo que oía y por lo que la serpiente le mostró. Josué y los demás de la congregación, los jefes de la congregación, se dejaron llevar por lo que veían y por lo que estaban oyendo. Pero les faltó lo más importante, y es atender a la instrucción de Dios, buscar lo que decía, lo que Dios tenía para ellos, y otra vez recordar la instrucción de Dios. ¿Qué ocurrió con ellos? No atendieron a la instrucción de Dios, no creyeron en la palabra de Dios, que es verdad. Y desde el principio ellos sabían todo lo que Dios había hecho, y todo lo que Él había dicho y había prometido era verdad y se había cumplido. Sin embargo, la desestimaron en el último minuto. No pidieron el consejo de Dios. No nos olvidemos de estas cosas. Vamos a ver otra situación completamente diferente, pero donde también actúa el engaño. Primera de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9, dice: y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl, verso 8, se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Esto lo aumentó Saúl. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. ¿Por qué? Porque en su mente creyó en una mentira. ¿Cuál era la mentira? Y es que David iba detrás de su reino. Y aquí viene un engaño, aquí viene una falsedad, aquí empiezan empezó Saúl a enriquecer los malos pensamientos
¿cierto? A generar en el corazón cosas que no eran ciertas. Y cuando los pensamientos, los malos pensamientos generados en el corazón se juntan con la voluntad de cada uno de nosotros, producen palabras y acciones perversas. Y todo porque por un pensamiento que se generó por una situación que no me gustó. Y esto nos ocurre a nosotros también. El pensamiento negativo, oigamos esto, familia, el pensamiento negativo le produce un sentimiento negativo que nos hace vivir como tristes, angustiados, afligidos, sin gozo, sin brillo, como si realmente no tuviéramos la preciosa bendición de Dios. Las fortalezas mentales se forman de ideas recurrentes, pertinaces, que al final se instalan de forma definitiva como si fueran una verdad y se convierten en un estilo de vida, por hechos que vivimos o por hechos que pensamos, por palabras que también nos han dicho. En el caso de Saúl fue algo que él mismo dijo, que a sí mismo se dijo, pero también ocurre cuando otras personas nos han dicho. No se trata de pensamientos aislados, sino de razonamientos, de pensamientos encadenados. Empezamos a hacer una cadena de pensamientos. Y para ver días buenos, necesitamos pensar lo bueno. Necesitamos hablar la verdad, pensar la verdad, razonar con la verdad. Esto forma una argumentación fuerte y sólida y muchas veces difícil de destruir y de cambiar. Las fortalezas mentales generalmente se forman por situaciones incómodas, negativas, dolorosas, por pensamientos que tenemos acerca de otros, por también maltratos que hemos vivido a todo nivel, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros pastores. Hemos vivido situaciones dolorosas y permitimos muchas veces que el engaño y la mentira gobiernen sobre nuestras vidas y nos hacen vivir lo que no es la voluntad de Dios. Recuerden que con la palabra de Dios se crearon las cosas, la tierra empezó a fructificar, la tierra empezó a producir y Dios nos dio algo precioso, libre albedrío, o sea, nos dio la libertad de pensar como nosotros querramos pensar, nos dio la libertad de decidir, pero aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué estamos construyendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. En Juan capítulo 10 dice la Biblia, Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, ¿de quién estamos hablando? De Satanás y sus demonios. Viene para robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos, ¿cómo? En abundancia. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que a nosotros nos vaya bien. Ese es el deseo, digamos, fue el objetivo de la creación del hombre, que creciéramos, nos multiplicáramos, fructificáramos, fuéramos sanos, disfrutáramos de éxito, de felicidad. Pero bueno, también existe la mentira y el engaño del cual estamos hablando, pero no podemos dejar de un lado el reconocer que primero estuvo la verdad. El enemigo ha irrumpido en la vida del hombre para hurtar, matar y destruir. ¿Qué destruye? Miren esto tan importante: la personalidad, la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? La vida alegre, la vida feliz, la vida libre, llena de gozo y de gloria. ¿Qué quiere hacer? Se propone atar, oprimir y angustiar a través de mentiras que llegan a formar en la mente una fortaleza. Y hoy revisemos, ¿está viviendo una vida alegre y feliz? ¿Goza de la libertad a la que Dios le ha llamado? ¿Disfruta
de lo que está viviendo en este momento. ¿Cuál es la imagen de Dios que usted tiene en su vida? ¿Qué imagen nosotros tenemos? Y esto nos debe llevar a evaluar nuestros pensamientos y lo que está saliendo de nuestra boca. ¿Estoy hablando lo bueno y estoy pensando lo bueno? Si no lo estoy haciendo, entonces no estoy viendo días buenos. Yo debo pensar en lo bueno y hablar lo bueno que Dios dice de mí para ver días buenos. Hoy vamos a eliminar de nuestras vidas el engaño y la mentira. Hoy vamos a sacar esas cosas porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos días felices. La Biblia describe a Satanás como el padre de la mentira. Ya lo leímos en Juan 8:44. Y su meta es engañarnos. Cuando le creemos esas mentiras al enemigo, se arraigan en nuestra mente y se establece la fortaleza. Y miren esto, empezamos a hablar y a actuar con base en esas mentiras. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Saúl? Tenía el mejor en el ejército. Perdió una oportunidad brillante de seguir ganando batallas, de seguir conquistando, de ampliar el territorio, de tener un hombre que de verdad temía a Dios y quería lo mejor para él. Perdió la oportunidad porque por una fortaleza mental y él creyó que tenía un rival que le quería quitar su reino. ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuál era la abundancia del corazón de Saúl? Quizás era esa. Y empezó a vivir conforme a esta situación. Hoy le pregunto, ¿cuál es su fortaleza? ¿Qué engaño ha recibido del mundo? ¿De donde trabajó, donde estudió o de la misma iglesia? De las cosas que hemos escuchado de otros. ¿Qué fortaleza hay en su vida? De pronto fortaleza, por ejemplo, la de la pobreza. Yo nunca voy a poder salir de esta situación, me gano el salario mínimo, es imposible. Quiero decirles algo maravilloso que contrarresta toda esta mentira y todo este engaño. Y es que nosotros somos ciudadanos del cielo, embajadores aquí en la tierra ¿de quién? De Cristo, del cielo. ¿Y un embajador de dónde depende? Un embajador depende del lugar que lo sostiene. Y el lugar que lo sostiene, ¿quién es? Es el cielo, es Dios mismo. Por eso no podemos darle rienda suelta a la pobreza y a lo que nos hace falta. Démosle rienda suelta a la verdad de Dios y su palabra. Por lo tanto, debemos creer en la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros, pensar en lo que Dios dice de mí y de mi situación, y para ello debemos renovar nuestra mente, cosa que desafortunadamente no hizo Saúl, y su final pues fue un final muy triste, deprimente, deteriorado, acudiendo a la hechicería, a la brujería y el hablar con los muertos. No, es terrible, todo porque tenía una fortaleza mental, una mentira que se arraigó en su mente y se arraigó en su corazón. Le produjo miedo, le produjo terror y de ahí en adelante empezó a vivir una vida en declive y en deterioro por una mentira y un engaño. Y esto también es importante aclarar. Saúl empezó a hablarlo con el hijo y con su ejército y empezó a hablar lo que no era cierto, aún viendo las cosas que David estaba haciendo en favor de él, salvándole su vida y cuidándolo, es decir, no teniendo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Pero esto no le bastó. ¿Por qué? Porque era más grande el engaño y la falsedad que había en su mente y en su corazón, que le impidieron disfrutar de lo que de verdad Dios quería que disfrutara. ¿De qué estamos dejando de disfrutar? Por mentiras preconcebidas. ¿Qué hay en nosotros que nos impide recibir el buen consejo, recibir la dirección, recibir la ayuda, recibir de otros? Hoy les hago la invitación para que nos demos la oportunidad de recibir y no caer en la tristeza del engaño y de la mentira. Permitir que la verdad de Dios se arraigue en nuestras mentes.
Eso es muy importante. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, dice la suma de tu palabra, Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de la palabra de Dios es verdad. De Génesis al Apocalipsis vamos a encontrar la verdad de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Pero es importante que nos demos esa oportunidad, que también reconozcamos y miremos cuáles son esas fortalezas mentales a las que nosotros les hemos dado lugar. Cuando nosotros permitimos que la verdad de Dios se arraigue en nuestra mente, las fortalezas del engaño y de la mentira, sea de nuestra carne, sea del mundo o sea del diablo, se van a debilitar. Recordemos esto, si permitimos que la verdad de Dios se arraigue en nuestra mente, las fortalezas de Satanás, del mundo y de mi carne se verán debilitadas y serán derribadas. Nosotros tenemos la responsabilidad de renovar nuestra mente. Y la forma de renovar nuestra mente es con la palabra de Dios. Jesucristo siempre trajo un mensaje renovador, un mensaje inspirador, un mensaje que rompía todos los paradigmas y las costumbres. Jesucristo vino para que nosotros vivamos en esa vida abundante, en esa vida de libertad, en la vida de gracia, en disfrutar como se disfruta aquí el camino, en disfrutar de la gracia y del poder de Dios, en disfrutar de lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Veamos días felices, está en nuestras manos, está también en nuestra mente, está en nuestra decisión. Es necesario que en este nuevo año nosotros rompamos con fortalezas mentales de engaño, de pobreza, de religiosidad, toda fortaleza mental que nos estanca, que nos acaba y que nos impide ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. En Marcos no podíamos dejar hablar de nuestro mayor referente y es Jesucristo, porque en Jesucristo está la libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Marcos capítulo 3, del 1 al 6, dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Aquí Jesús quería romper con una fortaleza mental, romper con una mala costumbre, romper con una tradición que no producía fruto, que tenía esclavizado al pueblo. Y entonces les dijo, verso 4, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, decían, no vamos a decir aquí nada. Y mirándolos en torno con enojo, dice, pero es un enojo no de ira, que los odio de ninguna manera, sino viendo la dureza de corazón y la falta de misericordia. Dice, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Verso 6, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Aquí había una fortaleza y un engaño de religiosidad, falsas enseñanzas, las tradiciones y las costumbres y los malos ejemplos que tenían les impidieron ver al Mesías, al Dios que quería que ellos fueran libres, al Dios que los amaba, al Dios que vino a darles libertad. ¿Qué pasó con ellos? No pudieron vencer las costumbres, la tradición y
y las falsas enseñanzas. Ellos formaron de sus propias tradiciones y costumbres una verdad, entre comillas, que no traía libertad. ¿Por qué? Porque el engaño y la mentira eran más importantes que la misma verdad que estaba siendo expresada por el Mesías que ellos estaban esperando. Y nosotros podemos también estar enfocados, esclavizados, encerrados en el engaño y la mentira. Y podemos estar viviendo en una vida sin milagros, una vida donde no estamos viendo el avance, una vida donde no estamos viendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, y estamos viviendo un estancamiento porque sencillamente le estamos dando más lugar a la mentira y al engaño. ¿Qué estaban buscando ellos? Buscaban cómo podrían destruirle. Entonces, nosotros debemos darnos la oportunidad con Jesús, que es la verdad. Jesús quiere liberarnos de la mano seca, de la ceguera, de la tristeza, del dolor, de la pobreza, del engaño, de todo esto en lo que estamos atrapados, de todo lo que dicen hoy acerca de la economía mundial, que no podemos decir que, bueno, no es una situación que no quisiéramos que estuviera pasando, pero en Jesús siempre habrá libertad. Él es la verdad. La suma de la palabra es verdad. ¿Qué quiere Dios para con nosotros? Que tengamos libertad, que seamos prosperados, que hagamos su propia voluntad. El engaño de la religiosidad les impidió ver al Mesías. El engaño de la religiosidad les impidió buscar la dirección de Dios. Sencillamente tenían un concepto, una idea, unos razonamientos que no les permitieron caminar y darse la oportunidad de ver milagros. Ni siquiera se alegraron de ver los milagros, sino por el contrario juzgaron la manera, el día, cuando Él les dijo que el día no nos podía gobernar. Nosotros éramos o ellos eran los que gobernaban el día de reposo, el sábado, y Jesucristo vino a romper con todos esos esquemas mentales, con todas esas situaciones que no servían. El engaño de la religiosidad nos impide a nosotros avanzar. Iglesia, es importante que nosotros nos demos la oportunidad de avanzar, de renovar nuestra mente, de enfocarnos en lo que Jesús dice que somos en Él, en enfocarnos en el poder de la resurrección, en enfocarnos en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la verdad. La palabra de Dios dice que Jesús vino para que tuviéramos una vida abundante. En esa verdad yo debo creer y no enfocarme en que en el coronavirus, en la situación económica voy a estar peor. No es verdad. Y ahora necesitamos romper con ese engaño, romper con esa mentira y empezar a hablar lo que es verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Aquí en su palabra, porque la suma de su palabra es verdad. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Elijamos vida. Sus pensamientos van a controlar su comportamiento. Piense en lo bueno y en lo correcto. Piense en la verdad de Dios. No importa lo que esté pasando allá afuera, no importa lo que digan las noticias, no importa que los hospitales estén llenos. Pensemos en la verdad. Jesús es la verdad. En la cruz Él murió para que nosotros fuéramos libres. No agrandemos el problema hablando de lo que no sirve, hablando de lo que no nos ayuda, hablando de lo que no nos enseña, sino hablemos vida. Hablemos generosidad, hablemos de milagros, hablemos de fructificación y multiplicación. Ese fue el lenguaje inicial de Dios desde el principio y no ha menguado, no ha cesado, no ha pasado, continúa. 7 puntos importantes, amigos, para que tengamos en cuenta. La palabra de Dios trajo vida y orden desde el Génesis, cuando Dios decía que se hicieran, se formaran, se hicieron, se formaron, se ordenaron.
La mentira y el engaño, porque es necesario también que conozcamos esto, produjo caos y muerte. Se tuvieron que esconder, tuvieron que buscar otras condiciones que Dios no quería que ellos buscaran. No era el plan divino. Entonces, no nos olvidemos, la mentira y el engaño, vamos a desecharla. Son cosas que no tienen un buen final, por supuesto. Y el padre de la mentira y el engaño, Satanás, no, nada que ver. 3, creer en la verdad de la palabra de Dios. No vamos a ser como Josué y todos su ejército, ni como Adán ni como Eva. Vamos a ser como Cristo. Como Él es, así somos nosotros en la tierra. Vamos a creer en la palabra de Dios. 4, pensar en lo que Dios y su palabra dicen de mí y de mi situación. ¿Con base en quién? En la palabra de Dios. No nos encerremos en nuestras propias incapacidades. Vamos a encerrarnos, a enfocarnos en lo que Dios dice de nosotros y de nuestra situación. 5, pidamos el consejo de Dios. Fundamental, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Necesitamos conocer más a Jesús, necesitamos conocer más al Espíritu Santo, necesitamos conocer a Dios como Padre, necesitamos conocer a Jesús como pastor, necesitamos conocer al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como nuestra torre fuerte. Los invito a que conozcamos más a Dios. Y el 7, que lo vamos a hacer ahora, vamos a renunciar a todo engaño. No podemos dejar que el engaño y la mentira gobiernen nuestra vida. Vamos a renunciar, vamos a romper con esas ligaduras de opresión, vamos a romper con esas cuerdas de maldad, vamos a romper con esas situaciones que nos están llevando a lo que no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante. Les invito a que oremos y a que tengamos un tiempo muy, muy especial, a que le demos lugar a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a romper con lo que nos sirve y vamos a darle lugar al que es todopoderoso. Y desen hoy esta oportunidad, porque podemos decir, no, pero yo no tengo fortalezas de engaño, yo no tengo fortalezas de pobreza, fortalezas de engaño de pobreza, fortalezas de religiosidad. Vamos a darnos la oportunidad. Yo decía lo mismo y era tan religiosa, tan dura, tan inmisericordia. Creía que yo tenía siempre la razón, pero estaba totalmente equivocada. Ahora soy más libre. Era controladora, quería tantas cosas tremendas, pero Dios me llevó y me ha llevado en este tiempo a un camino de más libertad. Y estoy rompiendo con esas fortalezas y lo seguiré haciendo porque yo no quiero vivir en la esclavitud a la que Satanás me quiere someter, el mundo me quiere someter, y mi carne me quiere someter. Jesucristo, mi libertador, ya pagó en la cruz por mí y por cada uno de ustedes. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos revele cuáles son esas mentiras que están arraigadas en lo profundo de nuestro corazón, cosas que dijeron nuestros padres, profesores, jefes, amigos, compañeros de trabajo, pastores y líderes, hermanos en la fe. Bueno, mucha gente a nuestro alrededor nos dijo cosas que quizás hoy día son una fortaleza mental y nos hacen sentir incapaces, inseguros, no aptos, condenados, acabados, entristecidos. No. Vamos a romper con esas mentiras porque esa no es la voluntad de Dios. Ahí donde está les invito para que oremos. Y si usted por primera vez está escuchando acerca del mensaje de la palabra de Dios, de Jesucristo como Señor y Salvador, hoy le voy a invitar a que vuelva su corazón a Dios, a que le dé la oportunidad al que tiene la verdad y al que quiere lo mejor para su vida. Entonces les invito, todos vamos a hacer esa invitación a Jesucristo para que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Y después vamos a romper con algunas fortalezas. Bueno, Padre, hoy te damos gracias por este día, Señor. Y ahí donde usted está, si nunca le han hablado o ha escuchado acerca de Jesús o no se ha dado la oportunidad de decirle: Jesucristo, yo te necesito, hoy es el día. Y dígale: Jesús, yo te necesito. Te invito para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy quiero ser libre de toda fortaleza.
Hoy quiero ser libre de toda mentira. Hoy te quiero conocer a ti como la verdad, como el camino y como la vida. Y sigamos ahí orando y vamos a decirle: Señor, te pido que me reveles todas las mentiras que se han arraigado, Señor, en mi mente y en mi corazón, que me impiden avanzar. Hoy quiero renunciar a ellas, Jesús, a cada una de esas mentiras, a toda falsa enseñanza. Hoy quiero aceptar tu verdad y romper con las mentiras que el mundo me ha dicho, que el diablo me ha dicho, que yo misma me he dicho, que otros me han dicho, Señor, y que he vuelto como verdad en mi vida. Hoy te entrego mi vida, Señor, y hoy te pido que me ayudes. Quiero renovar mi mente, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús, renuncio a una mente réproba, renuncio a una mente calumniadora, renuncio a tener un pensamiento, Señor, obsesivo, compulsivo, en pensar lo malo de los demás y en considerar que los demás no están amándome o queriendo lo bueno para mí. Renuncio a pensar lo malo de otros. Renuncio en el nombre de Jesús a sentirme incapaz. Renuncio a esa fortaleza, Señor, de religiosidad en mi vida que me impide recibir, que me impide ver la bendición en otros y que me impide bendecir a otros, que me impide ver milagros en otros y me impide, Señor de los cielos, ser protagonista de los milagros. Hoy renuncio al engaño y a la fortaleza, Señor de los cielos, de mentira, Señor, a la fortaleza, Señor de los cielos, de religiosidad, a la fortaleza de engaño, Señor, que me lleva, Señor, a crear mentiras, Señor de los cielos, a crear historias que no son verdad, a ver las cosas, Señor de los cielos, en el plano de la oscuridad y no en el plano de la luz. Dios, hoy quiero hacer lo que tú quieres. Te pido que, Señor, tú me quites la venda que Satanás ha puesto sobre mis ojos. Quita toda venda que Satanás ha puesto sobre mis ojos. Muéstrame las mentiras que he creído, Señor, porque yo hoy quiero renunciar a ellas. Y llévame a tu verdad, a lo que tú dices de mí. Hoy en el nombre de Jesús desecho toda mentira que he creído. En el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesucristo a sentirme y a verme como un perdedor, como un fracasado, como un mal esposo, como un mal hermano, como un mal empresario. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda fortaleza que me impide ver la victoria, que me impide ver la ayuda que otros quieren darme, que me impide ver el amor de otros, sentir el amor de otros, amar a otros, Señor de los cielos, y poder ser libre. Hoy renuncio a esas fortalezas que se han levantado, Señor, que se han arraigado en mí, Dios, y que no son tu voluntad. Hoy, Dios de los cielos, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú destruyendo con el poder de tu sangre lo que Satanás ha levantado, ha erigido en mi mente, Señor de los cielos. Y hoy arrebato en el nombre de Jesucristo el terreno que Satanás se ha llevado, ya arrebatado de mi vida, lo ha quitado. Hoy en el nombre de Cristo Jesús me apropio de la victoria que es en Cristo Jesús. Me apropio de la verdad de tu palabra. Me apropio, Señor de los cielos, que lo que está escrito se cumple, Señor de los cielos, que tú, Dios de los cielos, tienes planes de bien para mí y no planes de mal. Hoy en el nombre de Cristo Jesús rompo toda táctica y todo plan del enemigo en el nombre de Jesucristo, y hoy doy lugar y doy paso a la verdad de Cristo. Señor, renuévame en este día, renuévame en el espíritu de mi mente. Vamos a decirle eso: Señor, renuévanos en el espíritu de nuestra mente y llévanos a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu gracia, gracias por haber pagado el precio que yo tenía que pagar, gracias por amarme tal cual yo soy. Gracias, Señor de los cielos. Hoy te bendigo y te alabo, Señor de los cielos, porque tú eres Dios que me capacitas para hablar lo bueno, para tener labios veraces. Señor, me has dado esta arma de doble filo, Señor, mi lengua también, Señor, cuando pronuncio tu palabra, esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu. Jesús, gracias por el instrumento que me has dado, mi boca, Señor, en ella está la vida y la muerte, Jesús, y hoy decido la vida, Jesús, y declaro vida sobre cada una de las personas que hoy están, Señor de los cielos, disfrutando de esta hermosa palabra como la he disfrutado yo. Te alabo, Jesús, y te doy gracias porque tú estás en control de todas las cosas. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, disfrutamos de una hermosa palabra, a hablar la verdad,
a hablar lo que es bueno y a ver días buenos. Les invito para que este miércoles nos conectemos para el tiempo de ministración. Vamos a estar ministrando con base en este tema. Bueno, un placer, como siempre, haber estado con ustedes, disfrutar de la hermosa palabra de Dios. Espectacular compartir con ustedes este tiempo. Les invito a que compartamos esta palabra. Tenemos muchos conocidos y podemos tener una persona más que pueda estar necesitando escuchar este mensaje. Les invito a que lo compartamos y a que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hasta pronto.